Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús te bendiga. Oiga, ¿quién tenemos por aquí? Rosalba Tobón. Hola, buenos días. El Señor Jesús te bendiga. Ana Solano, el Señor te bendiga también. Buenos días, Anita. El Señor te guarde en su precioso nombre, doña Ana. Don Carlos, el Señor los bendiga más. Jessy, hola, buenos días, Jessy. El Señor te bendiga más. Saludos, buenos días. Tenemos por aquí también a quién más. A mi tío Guillermo Quiroz. Hola, buenos días, tío. Jesús te bendiga. La hermana Gabriela. Hola, buenos días. Juan Felipe Valderrama. Eso, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Buenos días, buenos días. Mi hermana Teresa Patiño. Hola, sí, María Teresa. Buenos días. Oiga, pero ha sido así, pero conectados todos. Bendito Jesús. Qué bueno. Arrancamos bien. Oiga, sí, que casi que ni los puedo saludar a todos, de verdad. Bueno, gracias al Padre por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas, por poder compartir juntos entonces esta vida de fe por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Hola Helen, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. A ver, que no se me baje mucho el volumen, está haciendo frío, pero bueno, frío cualquier cantidad aquí desde Moravia, desde el centro del mundo. ¿Quién más tenemos por aquí? Entonces a mi hermana Hazel, hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Hazel, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermano Martín Múnera, hola, buenos días. Oiga, vea, mi hermano en Ben, eso, el Señor Jesús lo bendiga más, mi hermano en Ben, y lo guarde en su precioso nombre. Saludos. Aquí también mi hermano en Ben desde el centro del mundo, aguantando frío. Pucha, y más allá que en la casita de ellos. Es bien fría también. Ay, mi madre. Pucha, qué cosa más fuerte. Bueno, Mayrita, hola, buenos días, Mayra. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Esperando que estés bien también en esta mañana. Que no estés muy pasada. No, sí, claro, Mayrita también debe estar bien pasadita de frío. Pucha, no, es que hay frío por toda parte, bendito Dios. Qué cosa tan tremenda. Estamos así como con buen frío. Oiga, Lucerito, buenos días, María Lucero, Lucerito. Señor Jesús te bendiga. Manito así, Lucerito. Señor te guarde en su precioso nombre. Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos entonces para ti también en esta mañana, Lucerito. Para vos ahí en esta mañana, Angie Peralta. Hola, amada iglesia, buenos días, Angie. Angie, buenos días también para ti, para tu casa. El Señor Jesús te bendiga también. Y ahí está mi hermana Paola Ugalde. Hola, buenos días. Hola, Paulita. Jesús te bendiga más. Saludos para ti, para Diego, para tu mamá Magdalena, para tu hermano, para Antonio, para, bueno, para todos, para todos. Buenos días. Amén, amén. Gracias, gracias. Muchas gracias. Paulita. ¿Quién está ahí más? Oiga, mi hermano Jairo Guzmán. Hola Jairo, Jesús te bendiga, mi hermano. Saludos. Saludos en esta mañana, Jairo. Ahí está Cristina. Hola Cristina, el Señor Jesús te bendiga. Saludos. Saludos para vos también, para Alonso, para todos por allí por la casa, contentos, alegres con el Señor, porque es bueno, por su fidelidad. Ayer se bautizó Estefanía, gloria a Dios, también recibió el Espíritu Santo, qué bueno, gracias Jesús. Ahí está Mauricio, Mauricio, hola Mauricio, el Señor Jesús te bendiga y te guarde. Amén, amén, mi hermano Martín, saludos. Entonces ahí quién más está, Iliana Valverde, hola, buenos días Iliana, el Señor la bendiga. Hola Marce, Jesús te bendiga más y te guarde. Saludos en esta mañana. Ahí está mi hermano Pastor Juan Manuel también. El Señor Jesús lo bendiga, lo guarde y lo ayude, mi hermano Juan Manuel. Ay, agüita por aquí para mi gente. Bueno, mis amados hermanos, entonces bien, ahí estamos agradecidos con el Padre por sus preciosas vidas, por este compartir, por poder venir juntos de mañana buscando el rostro de Dios, de nuestro Padre. Ahí está Ana Yancy, amén, amén, buenos días. Ahí ya tenemos nuestras dos Anas, tenemos a nuestra Ana Solano, tenemos a nuestra Ana Yancy. Señor
bendiga y obre con poder y gloria. Amén, amén, Marce. Buenos días y a ti también. El Señor te bendiga y te guarde. Bueno, entonces, bien, sí. Gracias al Padre por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas, por poder juntos compartir esta vida de fe, a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de las vicisitudes, de todo lo que tengamos que pasar o vivir. Entonces lo más maravilloso es poder, o que estamos pasando o viviendo, lo más maravilloso es poder venir y levantarnos en fe de mañana, muy temprano aún, así como nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo buscaba al Padre, para buscar entonces de parte de Él, para inquirir sabiduría, conocimiento, para poder ser ministrados por su palabra, para poder crecer y entender más y mejor su voluntad. Ese es el anhelo y el deseo profundo de un corazón, entonces, amante, un corazón que anhela al Dios y a Dios y a su salvación. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos entonces a empezar bien, con el pie derecho este día. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios y Padre por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a clamar para que Él sea orando con su Santo Espíritu en este tiempo, para que nos abra las Escrituras, para que nosotros podamos recibir la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su bendita, gloriosa y maravillosa palabra, para que su palabra viva y eficaz corra en nosotros, y no solamente en nosotros, sino a través de nosotros, que lo que por gracia entonces hoy aquí recibamos, por gracia también podamos compartir. Entonces, vamos a orar. Padre y Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que podemos venir y presentarnos delante de ti, Padre, para reconocer tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Y también, Padre Celestial, confesar y reconocer a tu Hijo Jesús, el Cristo al que enviaste al mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre nuestro, por la justicia que es ahora, a través de la fe en Él y en su obra en la cruz, es que podemos, Señor, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo. Podemos, Señor, llamarte Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Porque sabemos, Señor, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no hay nada que hayamos hecho o dejado de hacer que nos permita o nos impida acercarnos a ti, sino que solamente, Padre, por tu gracia, Señor, por la justicia, Señor, que es a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, es que podemos ahora, Señor, estar aquí, Señor, en tu presencia. Gracias. Gracias, Padre, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio. Gracias, Señor, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre bueno. Padre, y consciente, Señor, del que más, que tu palabra, Señor, dice y está escrito, que al que más se le da, más se le demanda. También entonces, por eso, Señor, diligentemente yo y mis hermanos venimos de madrugada, Señor, de mañana, Señor, de temprano, aún sin salir el sol, buscando tu rostro, Señor, para poder, Padre Celestial, inquirir sabiduría, conocimiento, poder y revelación de tu palabra, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, ábrenos las Escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, para que a través de tu palabra escrita nosotros podamos, Señor, conocer mejor, entender mejor tu voluntad para poderla, Señor, hacer, obedecer y enseñar a otros también, Padre. Ábrenos las Escrituras en esta mañana, capacítanos, Padre, instrúyenos, Señor, que nosotros seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos que llenes con tu Espíritu Santo, limpies con tu palabra, capacites con tu palabra y uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre, para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas,
para que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Usa con poder y gloria la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ábrenos puertas eficaces para la predicación del Evangelio. Que la palabra de vida, Señor, te continúe en nuestra boca. Que la palabra no sea dada, Señor. Que con denuedo, Señor, sin temor, hablemos, Señor, y demos testimonio de la vida y de la obra de tu Hijo Jesús, el Cristo, resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Padre nuestro, por amor de tu nombre, obra con poder y gloria, Padre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Padre. Por amor a ti mismo, Señor, en esta mañana te lo pedimos, porque en el sepulcro nadie, Señor, te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol, Padre. Aquí ahora levanta, Señor, en el poder y en la fuerza que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, a cada uno de mis hermanos, Señor, a mí. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor. Obra, Padre, que tu reino venga con poder, que ángeles sean añadidos alrededor de este lugar, de nuestras vidas, Señor, que vayan delante nuestro, abriendo brecha, aparejando todas circunstancias, quitando toda piedra de tropiezo, Señor, aparejando, Señor, todas las cosas, Señor, y dándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Padre Santo, la fuerza y el poder que provienen de ti, para que podamos, Señor, dar cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos encomendó, de predicar el Evangelio a toda criatura, Padre. Ayúdanos para que no nos quedemos callados. Ayúdanos, Señor, para que lo que por gracia, Señor, recibamos, por gracia también podamos compartir, podamos dar, Padre. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad, nos encomendamos y encomendamos este tiempo, y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oiga, ¿quién tenemos por aquí? Está Marco Mauricio. Eso, Marco, el Señor Jesús te bendiga, Señor te guarde en su precioso nombre. Bien, bueno, entonces, permiso, un sorbito aquí de café patrocinado por nuestra hermana Cheli. Gracias, hermana. De verdad, muchas gracias. Y bueno, entonces nada, mis hermanos, aquí vamos. Agradecidos, como les decía, con el Padre por poder compartir juntos esta vida de fe. Y bueno, el propósito, digamos, de esta enseñanza, de esta reflexión, el lunes en la mañana es poder profundizar en el aprendizaje, en la predicación que tuvimos el día de ayer durante el culto. Esto con el ánimo, pues, de que esto sea de provecho, no solamente para nuestra vida espiritual, para nuestro propio espíritu, sino pues con el ánimo de también poder capacitarnos para dar cumplimiento al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. Y es entonces maravilloso que nosotros recordemos, hermanos, eso, que la predicación del Evangelio es entonces un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio a sus discípulos. Entonces Él mandó que fuéramos por todo el mundo, que predicáramos el Evangelio a toda criatura y que entonces los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñáramos todas las cosas que Él nos enseñó, que obedecieran todas las cosas que Él había mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, tal cual como lo acabo de parafrasear, 28, pero no está únicamente en el Evangelio según San Mateo, sino que también está en el testimonio de Marcos y también está en el testimonio de Lucas. Además, entonces también lo vemos de cierta forma allá en el capítulo 21, en el testimonio según Juan. Oiga, mi hermano Oscar Mario, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Bueno, entonces, la porción que vimos ayer durante la predicación fue la porción que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14. Y leímos entonces los versículos del 14 al 23, a 24. Capítulos 15 al 24 del Evangelio según San Lucas, capítulo 14.
¿cierto? Lo tienen en la parábola de la gran cena. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Amén, amén. Entonces, aquí, mis amados hermanos, nosotros vemos cómo el Señor antes, por eso hay que de alguna manera siempre buscar meterse en el contexto para poder ampliar el panorama bíblico, el panorama acerca de lo que vamos a estudiar. Sí, pues nos referimos a solamente esta porción. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, pero ¿oyendo qué? Entonces, la porción anterior, la perícopla anterior, a partir del versículo 7, está hablando acerca entonces de los convidados a las bodas. Entonces, habla acerca de que, nos enseña o nos muestra que nuestro Señor Jesucristo está en una fiesta de bodas, está invitado en una fiesta de bodas, y entonces les da una enseñanza acerca de el comportamiento con respecto a, digamos, el orden, las posiciones. ¿Ven? Ahí entonces él está diciendo claramente que cuando lo inviten a una boda, pues entonces no busque sentarse por sus propios medios en los primeros lugares, sino que trate de retraerse y que entonces de alguna manera no se honre usted a sí mismo, no haga así, sino que espere que las personas lo honren. Y bueno, entonces en esa conversación, pues nuestro Señor Jesucristo, como siempre, entonces está usando las cosas de la carne, las cosas de este mundo, para a través de ella enseñarnos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, los hombres, somos seres espirituales, seres que llegamos a ser espirituales, pero que nuestra naturaleza, originalmente hablando, entonces es carnal. ¿Ve? Y esto es algo que, mis amados hermanos, es sumamente importante que nosotros primeramente lo tengamos claro para nuestra propia vida de fe, y no solamente para nuestra propia vida de fe, sino para poder tener una completa comprensión acerca de Dios y su voluntad y el plan de Dios. Ahí está la Ana que faltaba. Eso, mi hermana Ana Victoria. El Señor te bendiga y te guarde más. Ya vamos entonces, ahora sí, completos con Ana Solano, Ana Yance y Ana Victoria. Qué bueno, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bien, para tener entonces bien claro el concepto de todos los conceptos y todo, entonces, el plan maravilloso del Dios que nos creó. ¿Por qué? Porque entonces el punto aquí es que el hombre, desde el principio, por causa de la desobediencia al mandamiento, a la palabra de Dios, experimenta entonces lo que es como tal la ruptura de la relación con el Dios que lo creó. ¿Ve? Por causa del pecado, el hombre se aparta, el hombre se separa
de Dios, o podríamos decir, para hablar mejor y de manera más precisa. Ahí está Fred. Hola Fred, el Señor Jesús te bendiga. Y ahí está también Nina, Carolina. Hola, Jesús te bendiga, buenos días. Alegró la hermana Cheli. Entonces, diríamos más bien, Dios se apartó del hombre. Dios se apartó del hombre. Y Dios se apartó del hombre y vemos entonces que desde, como les decía, el principio ahí en Génesis, entonces el hombre experimenta esa muerte, llamémosla entonces espiritual, que no podemos confundir entonces con el hecho de que no es con que en sí mismo el hombre ya no tenga espíritu, o que no haya espíritu, o que el hombre haya dejado de ser un ser espiritual, sino que entonces su capacidad espiritual se ha visto o se vio entonces disminuida al hecho como tal, y lo llama la Biblia, lo describe como la muerte. ¿Ve? Entonces el hombre, escúcheme bien, aún después del principio pecar, continúa siendo un ser espiritual, sigue siendo un ser espiritual, pero como tal, la actividad espiritual y la capacidad espiritual de entonces tener la vida que está entonces relacionada con, ¿se acuerdan con qué está relacionada la vida? La vida está, ¿con qué relacionamos la vida? A ver, ¿con qué? ¿Con qué? Con bendición. Ah, perfecto, sí, gracias hermana, sí. Pero se acuerda que por lo menos uno cuando ve a alguien que está así como dormido, entonces uno trata de moverlo un poquito porque uno dice, ¿será que está muerto? ¿Con qué relacionamos la vida? Con actividad, ¿cierto? Con actividad, con movimiento. Con actividad, con movimiento. ¿Ok? Entonces, para que pues entonces podamos tener claridad acerca de este asunto. ¿Por qué? Porque entonces, como veníamos conversando, veníamos entonces hablando acerca de que el hombre llega a ser un ser espiritual, pero su origen como tal, su principio, no es espiritual. Y hermanos, entonces yo recuerdo que de alguna manera en el momento que para mí, por favor, para mí en el caso de mi experiencia propia y creo que para la de muchos, el hecho de poder entonces entender bien y que pudiera ver en la Biblia claramente cómo la Biblia habla acerca de cuándo Dios crea y cómo Dios crea y cuándo lo crea al hombre y cuándo lo forma. Es maravilloso, es algo grandioso. Yo recuerdo que entonces eso es entonces así como cuando allí en, ¿cómo se llama? En Malaquías, miremos un momento por favor juntos, vamos a Malaquías. En el profeta de Malaquías, en el profeta Malaquías, profeta Malaquías en el capítulo 4 dice: dice capítulo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo no sé cuántos de ustedes tengan claro de alguna manera esta escena que está narrando aquí. Entonces, miren, estas mismas noches, estos mismos amaneceres que estamos viviendo en estos momentos, fríos, yo no sé cuántos entonces tengan el entendimiento acerca del pues, clima y de la geografía bíblica, que es prácticamente todo ese medio oeste,
son lugares entonces dominados por desiertos, vastos desiertos. Y en el desierto, en la noche, las temperaturas son terriblemente frías. Terriblemente frías. Uno siempre o de alguna manera estamos entonces asociando al desierto con un calor infernal. Y es real porque pues en esos lugares, por decir algo, bueno, yo he estado con temperaturas de 46, 47 grados, pero cuando sale el sol, pero en la mañana es un frío tremendo, baja a -0 incluso, y hay escarcha. Entonces está aquí, bueno, lo estoy poniendo, ambientando estoy tratando de ambientar esto que está hablando. Entonces pensemos en una mañana fría, en una madrugada fría, donde prácticamente entonces ustedes saben que el frío, digamos, lo que hace que es, digamos, es que uno se quiera quedar es quieto. El frío es lo que hace es que uno quiera quedarse quieto, para pues no gastar entonces calor corporal, sino pues ubicar todo el calor corporal, concentrarse en tratar de calentar los órganos. Eso, mi hermana Mariela Ortiz, el Señor Jesús la bendiga, saludos, buenos días, desde Bucaramanga, la ciudad bonita, Señor Jesús la bendiga, don Alfonso. Entonces uno está quieto, paralizado, pero cuando entonces empieza a salir aquel sol, y empieza a calentar, entonces el sol empieza a transmitirle a uno esa energía y entonces uno inmediatamente como que se aviva. Entonces aquí habla entonces los becerros en la mañana, es porque esa escena es maravillosa. Cuando ustedes si tienen la oportunidad de ir al campo se van a dar cuenta, sí, los terneritos en la mañana aguantan frío, que están muy chiquitos y están entonces allá en los repastos, en los potreros, a la intemperie, y aguantan mucho frío. Y están entumidos así, echados a merced de las presas, a merced de las, ¿cómo se llama? De las fieras, vulnerables, porque casi que no se pueden ni mover del frío. Pero entonces cuando llegan y salen los primeros rayos del sol y ellos empiezan a calentarse, pues lo primero que empiezan a hacer es correr, brincar, saltar. Y entonces están alegres, diría uno, ¿no? Pues es en serio, pues de alguna manera. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a recibir la vida de esos rayos de sol y con esos rayos de sol empiezan entonces a poder moverse y eso entonces ¿qué representa o qué significa? Que ya pasaron las tinieblas, que ya pasó la oscuridad, que pasó la vulnerabilidad, entonces que tienen la oportunidad para vivir un día más. Esta experiencia es la que nosotros digamos, o no sé, con esto es que yo comparo esa experiencia, la experiencia cuando nosotros recibimos la revelación de Dios. La revelación de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Ve? El temor, ustedes saben que el temor lo que hace con el hombre es paralizar. El temor lo que hace es paralizar. Y pues precisamente precisamente entonces usted paralizado, está quieto y el diablo es importante que entendamos que todo el tiempo lo que hace el diablo es, mire, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, entendemos también esa parte. Bueno, es que me pongo muy así, no avanzamos mucho. Yo sé que no, tal vez no avanzamos mucho, pero ok, infundiendo temor. León rugiente es entonces infundiendo temor por toda parte, generando miedo. Porque cuando entonces usted sabe, uno se asusta, uno se paraliza, no se mueve. Y entonces algo que no se mueve es sinónimo a pensar, a decir que no tiene que vida, porque lo que está nuevo, lo que está vivo, se mueve, está en movimiento, no se estanca. Y
el propósito, pues entonces el diablo es como también, como a los hombres naturales, mantenerlos bajo temor para poder ejercer su reinado. Y a nosotros, los cristianos, continúa con su ministerio engañándonos. Y por eso entonces todavía y nos trata de infundir miedo para que nos paralicemos en nuestra vida cristiana. Por eso el Señor Jesucristo allá en Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, 8, vamos a mirar por favor. Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo, a partir del 8, cuando nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo la obra del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es a través de ese convencimiento del Espíritu Santo con respecto a el juicio de Satanás, el juicio del diablo, que entonces nos libera a nosotros del temor a él. No le tenga miedo al diablo, en el sentido, no le tenga miedo, escúcheme, no le tema, o sea, no tiene por qué obedecerlo, no tiene por qué obedecerlo. La obra del diablo es, usted pecó, usted tiene que pagar por ese pecado. Usted tiene que pagar por ese pecado. Y de alguna manera la forma como entonces debe o tiene que pagar es entonces sirviéndome. Porque si ve, usted no es verdad, no es cierto que pueda acercarse a Dios. ¿Cómo es? O sea, Dios es santo y usted es pecador. Eso le dijo a Dios hace 8 días. Eso le ha dicho 3 veces. Eso le ha dicho 5 veces. Ha prometido que nunca más va a volver a tomar, nunca más va a volver a ver esa página de pornografía, que nunca más se va a volver a robar eso en el trabajo, que nunca más va a volver a hablar mal ni a meter chismes de los vecinos. Y vea, nada. Y entonces, efectivamente, el hombre es engañado, la persona es engañada, y entonces cae nuevamente bajo la autoridad del diablo, porque se desanima y porque entonces sí, no, de verdad, yo no sirvo para esto no es lo mío, yo no, digamos, es verdad que voy a dejar de pecar y voy a poder estar en la presencia o voy a poder estar con Dios. Y ahí entonces lo vemos en las denominaciones y todas estas sectas, entonces infringiendo disciplina, no se puede poner aretes, no se puede poner zarcillos, no se puede pintar, no puede usar la mujer pantalón, no puede el hombre usar shorts, y por ahí, dele para reventarlo de alguna manera, ¿ve? Entonces ahí es donde debemos entonces estar atentos. Y cuando viene entonces el Espíritu Santo, pues efectivamente el diablo dice, mire, la paga del pecado es la muerte, usted por ese pecado tiene que pagar. Y usted, aunque la mona se vista yo dije de mona, no, es aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Usted siempre ha sido pecador, usted siempre ha sido bebedor de trago, usted siempre ha sido adúltero, usted siempre ha sido fornicario, usted siempre ha sido un ladrón, usted siempre ha sido un mentiroso, usted siempre ha sido un hipócrita, usted siempre ha sido un chismoso y siempre va a seguir siendo un hipócrita y siempre va a ser un mentiroso y siempre va a seguir y usted no va a cambiar. Y entonces trae desánimo. Trae desánimo y nuevamente entonces el hombre y sobre todo pues digamos el más pequeño, los más vulnerables, ¿se acuerda que veíamos los becerros, o sea los terneritos que son los más vulnerables en las tinieblas? Entonces por eso nosotros de alguna manera también los más adultos o los más espirituales debemos esforzarnos aún mucho más para poder entonces interceder, clamar, pedir por ellos, por los más pequeños, por los niños espirituales,
estar atentos para poder entonces, en el momento que ocupen, darles instrucciones, consejos y sobre todo rodearlos con nuestra oración para que puedan entonces, digamos, adquirir esa sabiduría, ir poco a poco escudriñando la palabra, entendiendo, para que vayan creciendo y puedan entonces no ser víctimas en su corta edad de las obras de las tinieblas que empiezan a venir a traer engaño y confusión a sus vidas. ¿Ve? Entonces, bueno, de lo que les estaba hablando es entonces poder compartir, digamos, tener claro el entendimiento acerca de cómo Dios entonces crea al hombre y forma al hombre, pero cómo entonces el principio del hombre es que es solamente carne, un ser entonces de materia, como cualquier otra, de alguna manera, criatura. Y no hay diferencia en el principio, en el origen del hombre. Y lo vamos a ver y lo vamos entonces nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo mismo que le dice a los animales, le dice al hombre. ¿Ve? Si vamos allá rápidamente entonces a Génesis, capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el día sexto, que es el día de la creación del hombre, y no solamente de los hombres, sino prácticamente también entonces del hombre y de los animales más elevados entre los animales. Y estoy haciendo referencia a los animales de sangre caliente, en este caso, por decirlo así, a los mamíferos, al igual que el hombre, somos mamíferos. Entonces aquí habla acerca de, si vamos a ver los días anteriores, habla acerca de los animales de sangre fría, reptiles, aves, animales que tienen de alguna manera entonces un nivel de conciencia, todo mucho más bajo. Pero en el día sexto, entonces, vamos a darnos cuenta, a partir del capítulo 20, del versículo 24 dijo, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ok, en 24 no, perdón, el 25, me equivoqué. Dice, e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y fue animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde os será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho era bueno, y que aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces bien, rápidamente, para meternos más o menos en el contexto, vemos que, digamos, de alguna manera, lo que hay o la diferenciación como tal que existe o que hay entre los animales y las bestias y las aves y los reptiles y todos los animales con ese hombre que Dios crea, es que a ese hombre que crea le da entonces, digamos así, en este caso, un nivel superior, porque lo pone y le da entonces la capacidad de gobernar sobre ellos, sobre esos animales. Pero entonces debemos también entonces tener en cuenta la razón. Y de todos estos entonces prácticamente que les digo animales que nosotros vemos que Dios creó
y de todos esos animales y toda esa creación de Dios, entonces nosotros podemos darnos cuenta que los más débiles somos los seres humanos. Ya hemos hablado rápidamente y bueno, el tiempo nunca alcanza y sí, acerca de esa realidad. El ser humano es el más débil. Nosotros los seres humanos necesitamos mínimo para medio de pronto valernos por nosotros mismos de un tiempo mínimo de 7 años en nuestra cronología. Ustedes ven, entonces el ternero nace y a los, qué sé yo, 5 o 6 minutos ya está prácticamente caminando y corriendo a los 15 minutos ya corre. ¿Ve? Si usted un perrito, un ternero de esos incluso le toca nadar, no tiene que aprender a nadar, ya sabe nadar. A nosotros, a los hombres, nos echan a un río, nos ahogamos. Nosotros necesitamos aprender a nadar. Entonces, bien, el punto aquí es que, pero hagámoslo así, con el entendimiento. Prácticamente esa creación, esos animales, al igual que el hombre, entonces están en la misma condición. Como tal, el propósito es nacer, crecer, reproducirse, llenar la tierra y nuevamente entonces morir y volver al polvo de donde fueron tomados. O sea, salen de abajo, se elevan, cumplen un propósito, se elevan un poquito, cumplen un propósito, pero vuelven abajo. ¿Ve? Eso es importante, porque ese es el origen del hombre, escuchemos bien, ese es el principio del ser humano. Porque el ser humano en ese momento no es un ser espiritual. ¿Qué queremos decir cuando hablamos acerca de que no es un ser espiritual? Entonces, que es un ser que no tiene eternidad. Y por eso entonces, al no tener eternidad, su propósito, sus seres humanos duran 1000 años aproximadamente. Los primeros seres humanos tenían más o menos, la Biblia narra acerca de, digamos que esos primeros hombres de alguna manera vivían una edad incluso hasta de 1000 años. Y uno hoy en día se pone a pensar, y pues madre, 1000 años, pero eso es muchísimo, muchísimo. Sí, pero entonces escúcheme, eso era todo lo que podían vivir. Y no había más memoria de ellos y volvían al polvo y nada más, efectivamente. Al igual entonces que una ballena, al igual que entonces un cerdo, al igual que una vaca. Porque eran polvo y al polvo habían de volver. Nada más. Nada más, nada más. No había o no tenían entonces un propósito más elevado. No había trascendencia. Eran polvo y del polvo fueron tomados y al polvo iban a volver. Nada más. Pero cuando hablamos acerca y tenemos claro entonces el entendimiento con respecto a que lo formó, entonces que el hombre llegó a ser un ser espiritual, entonces ahí hay un propósito diferente. Dice que entonces plantó un huerto, que es un lugar diferente, lo rodeó y lo puso entonces en él y con un propósito diferente incluso, porque entonces ahora dice que mandó al hombre a trabajar. Antes no, en ninguna parte. Dice que ahí en ese huerto dice en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre, en el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. ¿Ve? Ahora tiene que labrar y tiene que cuidar ese huerto, pero está hablando entonces, está haciendo relaciones ¿a qué? Al espíritu. Entonces ahora Dios entonces al hombre lo llega a formar, o sea, llega a convertirlo en un ser a semejanza de él, un ser eterno, un ser con espíritu. Y ese ser entonces ahora, ese hombre espiritual ya tiene responsabilidad para con el Creador, porque ahora sus actos van a trascender, porque lo que haga aquí
va a trascender, porque ya se convierte en un ser eterno y va a ser quien es hoy por la eternidad. Entonces tiene responsabilidad. Así como dice entonces la Biblia, miremos un momento rápidamente en Corintios. Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, 32. Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sí, ¿está claro? Si no hay vida más allá de la vida de la carne, si todo lo que el hombre tiene es solamente la vida de la carne, entonces no hay o no existe responsabilidad de nada para después de la muerte de la carne. Entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay de qué preocuparse, no hay de qué afanarse. ¿Para qué se afana? ¿O por qué entonces va a escuchar a su conciencia? ¿Por qué va a escuchar la voz de su conciencia diciéndole que se arrepienta, diciéndole que eso está malo? Si no hay, entonces, más allá de la vida de la carne, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es importante que nosotros, hermanos amados, como siervos del Señor, como obreros entonces, para poder presentarnos delante de Él aprobados, entonces tengamos ese entendimiento correcto acerca de esa naturaleza humana, de lo que la Biblia nos está enseñando, para que podamos entonces, primeramente, escuchen, teniendo esa comprensión, que sea entonces útil para nosotros mismos, para poder entonces entender nuestra vida entonces en la carne y nuestra vida espiritual, y también entonces para poder, entendiendo la vida misma nuestra, tener claro el entendimiento de cómo vive nuestro prójimo, para saber y tener entonces la sabiduría, para poder tener la sabiduría y el entendimiento claro acerca de por qué nos portamos así, por qué somos así. Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué entonces el actuar y el vivir de esa manera? ¿Ven? Entonces es ese hombre en el huerto del Edén al que Dios forma. Y yo recuerdo cuando yo recibí, les decía, les compartía esta enseñanza y esta revelación. Fue maravilloso porque el panorama totalmente bíblico cambió y todo, absolutamente todo comenzó a, digamos, de alguna manera a tener sentido en la vida espiritual. Porque antes no había sino confusión. Yo recuerdo, yo traté con todo mi corazón de acercarme al Padre, de acercarme pues a Dios para que, como dice la misma Biblia, para que hallen a Dios, a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, puedan hallarlo. Recuerdo claramente que entonces lo primero que vine al leer la Biblia fue a encontrar contradicciones y a ver entonces confusión en mi vida. ¿Pero cómo? ¿Y entonces de dónde salió la mujer de Caín? ¿Y de dónde entonces dejará padre y madre? ¿Y cómo sabe que va a dejar padre y madre si no tiene? ¿Y por qué? ¿Y cómo? O sea, desde el principio nada me calzaba. Nada me calzaba. Yo este conocimiento lo adquirí, lo recibí por revelación. Por revelación.
¿Qué quiere decir por revelación? Esto en su momento yo no lo leí en un libro, a mí ningún teólogo me habló o me enseñó. Esa fue, digamos, de alguna manera, hermanos amados, también la ventaja, o es la ventaja, cuando uno no, entonces, digamos, en mi característica, en mi personalidad, de alguna forma yo entonces siempre fui o me esforcé por conocer, por aprender, pero entonces con respecto a la Biblia y a la palabra de Dios, le doy gracias infinitas al Señor. Entonces, con humildad, siempre entendiendo claramente que la forma o la manera correcta de conocer es que alguien me enseñe. Yo nunca tuve, y hasta hoy, pues gracias al Señor, no tengo y no he tenido problema. Entonces, en que, por decirlo así, y lo comparto con ustedes, y la iglesia prácticamente ustedes lo manejan, lo saben, yo llamo al pastor Chun mi pastor y lo considero mi pastor. Y con humildad entonces, y acudo a él. Y a pesar de que entonces también la comunicación está siendo muy difícil, pero igual ahí está Susi y yo con los traductores y nos esforzamos y yo todas las dudas, todas las cosas, con humildad. Así, no, pero yo ya soy pastor y tengo la propia iglesia y él está por allá. No, yo siempre, siempre estoy pidiéndole a él consejo, siempre estoy consultando y pueda que efectivamente yo lo tenga claro o que esté revelado, pero no dejo de preguntarle. No dejo de estarle entonces de que me pastoree, porque lo tengo claro como obispo, que es como está funcionando la función de obispo. Y entonces, bueno, pero la cuestión aquí es que ese conocimiento, pues la ventaja, perdón, era que yo no tenía doctrina. ¿Ve? Que yo no había sido, digámoslo, de alguna manera adoctrinado, sino que yo simplemente entonces cogí la Biblia y empecé a orar y a clamar y a buscar a Dios y a pedirle que se revelara a mi vida, se manifestara a mi vida. Y cuando cualquiera coge de esa manera la Biblia, no yo como hay que carga, no, cualquiera coge la Biblia y comienza entonces con el ánimo, con el deseo, primeramente en el corazón y la intención limpia, de un corazón limpio, de buscar a Dios, que todo el que lo quiera encontrar y lo busque de corazón limpio, lo va a encontrar, se le va a manifestar, porque eso es lo que dice, que un corazón contrito y humillado él no va a rechazar. Se va a dar cuenta que efectivamente lo que dice la Biblia es eso. Habla entonces acerca de Dios que crea y Dios que forma al hombre. Pero entonces, bien, la cuestión aquí es que recuerdo cuando ese conocimiento y yo tuve esa revelación, cómo entonces todo el panorama bíblico cambió, todo empezó a calzar, todo empezó a tener sentido. Y cuando empecé de alguna manera entonces a compartirlo, cómo también empecé a ver entonces a personas usar ese conocimiento simplemente para causar impacto en otros. Y entonces unos nos acusan, en su momento, entonces unos decían que era una herejía, que lo que hablábamos era una locura, que eso es una mentira, que en fin, por acá y por allá. Porque entonces específicamente, sí, solamente entonces se cogía y se empezaba a decir o enseñar, oiga, ¿sabía usted que el primer hombre y la primera mujer no fueron Adán? ¿Cómo? Sí, venga, Y entonces se agarró y yo empecé o sea, porque yo lo recibí con ánimo, así como dice, me salió el lucero de la mañana, me resplandeció el lucero de la mañana. Y entonces me nació el sol de justicia y entonces como el becerro empecé a dar saltos. Y muchos entonces de igual manera pues también, pero no lo tomaron digamos con ese ánimo digamos de continuar, sino solamente de usar el conocimiento entonces como medio, llamémoslo así, de gloria personal o de generar controversia. Y entonces aquello era una cosa de impresionante, ay, que, que Adán y Eva, y entonces bueno, en fin.
Pero también eso es producto de ¿qué? Pues de la inmadurez propia y de la inexperiencia. Porque entonces efectivamente no somos, o esta congregación no es, digamos, el devenir de una denominación que tenga 50, 100 años de estar haciendo las cosas, 200 como las demás. ¿Ve? Sino que es entonces la iglesia cristiana donde, hombre, el Señor llama a una persona y se arrodilla ante él y lo constituye pastor y empiezan a caminar hacia la vida de fe, en la vida de fe, de esa manera. ¿Ve? No que entonces es que ya tenemos 50 libros de referencia, porque a hoy todavía yo, gracias a Dios, no he escrito ni siquiera un libro, ni un manual, ni una memoria, ni me esfuerzo por decir, grabe todo para que quede el testimonio, para que las que vengan delante de mí entonces empiecen y me hagan y me conviertan en su ídolo. Porque así es que funciona. Sino para que entonces el vaso, el instrumento que el Señor quiera o le plazca poner en su iglesia, que es suya, después de este su siervo, entonces pueda, y entonces conforme a la revelación y a la llenura que tenga del Espíritu Santo, entonces Dios lo use. ¿Ve? Si yo pusiera en este momento a escribir a memorias, a querer entonces, como lo he visto y como lo puedo palpar, grábeme, que está escrito el seminario y quedó y titúlelo, y yo, ahí fue pucha, pero ¿qué será tanta cosa? ¿Con ánimo de qué? Entonces que si yo me muero, o cuando ya esté viejito, en fin, la gente empiece a ver mis videos, a ver entonces el seminario que dictó fulano. Y así es que se levantan los ídolos. Así es que se le hacen las denominaciones. Yo mismo lo vi, yo mismo con mis propios ojos lo vi. Así se hace. Y empieza la idolatría entonces ya a la palabra del hombre. Pero no es que era la inspiración que Dios le dio. Sí, pero si le tomó de la Biblia, déjela en la Biblia. Ahí está bien. Ahí está bien. Por eso yo siempre a veces le he compartido a varios hermanos acerca del celo que yo siento por decir algo con las transmisiones en vivo. Pero no estoy afanándome ni que porque hagamos la biblioteca, ni que porque entonces dejemos eso. Sandrita, Jesús te bendiga. Juliet, Chinchilla, también, el Señor Jesús te bendiga. Ni nada de esas carambadas, nada. Sino que ahí en cualquier momento pues se va llenando eso y hay que ir borrando. Porque no se puede, entonces no hay forma de levantar ídolos en ninguna parte, en ningún momento. Se trata de eso, de idolatrar la criatura. Hay que tener, y la Biblia enseña claramente, amor y compasión y respeto y temor por el siervo, por el vaso de que el Señor escoge y pone sobre su iglesia. Pero de ahí entonces a convertirlo en un ídolo es un paso pequeñito. Es una línea muy débil, es una cosa totalmente, entonces casi que imperceptible. Y todo el tiempo, pues gracias al Señor, uno puede y tiene la experiencia de ver a los otros. Y entonces, ok, Señor, que no me acontezca. Que no me acontezca. Yo vi entonces rápidamente, hablando al pastor Chun, salir de una congregación de más de 200,000 miembros, una iglesia de 200,000 miembros. Una iglesia con un presupuesto mensual de más o menos 4, 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Un presupuesto mensual, no anual, mensual. Con su propia imprenta, con su propia universidad, con su propio instituto teológico, con su propia imprenta. Y ser entonces discípulo y ser enseñado por ese hombre que tiene 70 libros escritos. 70 libros escritos. Y donde las personas piadosas de esa misma congregación lo reconocen y lo veían a él como el verdadero pastor. Y el pastor Chun
no ha escrito un solo libro. No ha escrito un solo libro, no ha escrito un solo tratado. No hay nada impreso que diga Miao Chun. ¿Por qué? Porque pues él precisamente vio. Ese pastor de donde el pastor Chun salió hoy está acusado de corrupción, está con problemas con la justicia coreana por enriquecimiento ilícito, ha salido y lo han mostrado por televisión por casos de abusos y cosas con menores. Un arroz con mango que usted no tiene una idea. Y claro, entonces el pastor Chun ve y ya sabe para no hacer lo mismo. Y yo pues le doy gracias infinitas al Señor que me ha dado también la oportunidad de ver y entonces tratar con todo el corazón también de guardar esas cosas. Hola, Trini, Jesús te bendiga, el Señor te guarde, amén, amén. ¿Ven? Porque eso es es una línea muy, la gloria de este mundo. Mire, el diablo no da como se dice el cigarro sin pedir la chinga. Recuerdan que siempre digo así. Pero bien, entonces el punto aquí, mis amados hermanos, es que debemos conocer bien, tener claro el entendimiento con respecto al origen, el principio en Génesis. Eso, David, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Para poder entonces explicar bien desde el principio y entender bien para poder explicar bien. Y maravilloso es entonces poder ver cómo Dios crea al hombre y posteriormente lo forma. Y que cuando lo forma entonces lo crea, ya lo tiene listo, preparado, lo prepara para un propósito más alto, más elevado, porque ahora es un ser espiritual, es un ser eterno y tiene responsabilidad delante del Creador, porque sus actos trascienden, porque lo que haga mientras esté en la vida de esta carne, entonces tiene un efecto eterno. Cuando lo creó, no. Cuando lo creó, al igual entonces que el perro nace, crece, muere, se reproduce. Nace, crece, muere, no. Nace, crece, se reproduce y muere y no tiene que darle cuentas a nadie. Si parió, si creó, si mordió a otro perro, si peleó con otro perro, si le quitó la perra al otro perro, si se robó la comida el amo, si mató al gatico como el yoco ese allá en la finca, nada, no tiene que darle cuentas a nadie. Porque no es un ser espiritual, porque no hay eternidad en él, no trasciende. No tiene que darle cuentas al Creador. En cambio, a partir de que el hombre es formado y el hombre llega a ser un ser espiritual y ahora tiene entonces, cuando dice labrar y guardar el huerto, está diciendo que ahora el hombre tiene responsabilidad por su espíritu, por esa espiritualidad que Dios le dio. Ahora el hombre tiene que labrar, o sea, tiene que, ¿sí entienden qué es labrar? Trabajar. ¿Para qué? Para que se reproduzca. Labrar la tierra es entonces que la tierra produzca fruto. Y guardar es tener celo, cuidado. Entonces el hombre, Dios, la responsabilidad espiritual es que entonces por ese espíritu el hombre tiene que, entonces, así como el Señor Jesucristo dijo, es una semilla de mostaza. Pero ahora entonces el hombre tiene que esforzarse y por eso todo el tiempo vamos a ver el mensaje en la Biblia que hay que esforzarse, esfuércese, mira que te mando que te esfuerces, el Señor Jesucristo ha esforzados porque entonces hay que trabajar como el labriego, entonces que trabaja la tierra para que dé fruto. Entonces también nosotros tenemos que trabajar sobre nuestro espíritu para que nuestro espíritu pueda entonces dar fruto. Y hablamos y vemos en la Biblia los frutos del Espíritu y vemos otra vez la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces estamos en esa misma dirección.
Pero el hombre cae, el hombre peca, el hombre desobedece. Entonces el Señor le dice al hombre, por cuanto escuchaste la voz, miremos rápidamente. Capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí entendemos esa porción o no? ¿Sí les queda de alguna manera clara con respecto al contexto que estamos manejando? El hombre pecar queda destituido de la gloria de Dios. El día que él comiere ciertamente morirás. Entonces está diciendo que claramente ya el hombre no puede, ¿qué? Ya no puede ya no puede labrar y guardar, porque ya, entonces no puede trabajar y ya no puede hacer por su espíritu, porque su espíritu está como, ¿se acuerda? Mientras tiene signos de vida, ayúdenlo, tiene palpitaciones, está palpitando, cójalelo. Y empiezan y le hacen y le pegan y le esto cuando... No, ya no siga, no. ¿Por qué? Se murió. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Porque entonces esa vida espiritual quedó cesada. Esa actividad sexual, espiritual cesó. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y muerte es estarse quieto, inanimado, no movimiento. Y entonces, oiga, pero se murió. ¿Ustedes han visto? Sin embargo, pero quedó moviendo la mano. O se le mueve la carne un poquito. Pero está muerto. ¿Pero qué es ese movimiento? ¿Sí saben qué es ese movimiento? El reflejo. Pero está muerto. Y con eso fue que quedó entonces simplemente el hombre. Con el reflejo. Y con una chispa, o sea, con un reflejo fugaz, llamémoslo así, de espiritualidad. Y entonces lo vemos entonces a través de, entonces efectivamente, el intento del hombre de, pues como está ahí esa chispa, está ese reflejo, acercarse nuevamente a lo espiritual. Y vive en su espiritualidad. Hay cierta espiritualidad, o sea, un deseo de trascendencia, pero es el reflejo nada más. Pero aquí lo que está diciendo es entonces efectivamente que ese propósito espiritual para con el hombre cesa, porque ya no lo puede cumplir, no lo puede llevar a cabo por sí mismo. Pero entonces dice claramente, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los vivientes, y Jehová Dios el hombre, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está entonces dejando claro algo. Ya el hombre no puede por sí. Porque el intento del hombre, ¿se acuerdan qué fue? Tejer, ¿qué? Para él hojas. Pero Dios tejió para él, puso para él vestido. Entonces ahora ya no depende del hombre, sino que ahora el hombre necesita obligatoriamente de Dios. Porque Dios le dio la capacidad y le dio entonces en sí la oportunidad desde el principio para que labrara y guardara, para que hiciera él para su propio espíritu.
Pero esa capacidad el hombre la perdió por causa del pecado. Y volvió entonces, como se dice, al principio del origen. Y hoy usted y yo debemos entender, eso es, mis amados hermanos, lo que hay arraigado en el corazón del hombre, lo que el hombre conoce, lo que el hombre sabe, como el hombre vive, como los hombres naturales vivimos, entonces en su momento incluso nosotros. ¿Qué es la vida? Nada, crecer, nacer, crecer, reproducirse y morir. Qué harto, qué aburrido, que no tiene sentido. No tiene sentido. Y entonces digamos, oiga, usted no se da cuenta que eso que está haciendo está malo. ¿Y qué? Comamos y bebamos que mañana ¿qué? Moriremos. Porque no hay entonces, aunque hay un reflejo, es muy vano y cada vez ese reflejo va haciendo ¿qué? Menos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Carmencita, el Señor Jesús te bendiga. Cada vez, es como cuando usted corta lo que ocurrió en el huerto del Edén, siempre les hago, o cuando teníamos estas clases les he puesto la comparación, es cuando usted corta un árbol. Cuando usted corta un árbol, usted ha visto cuando se corta un árbol, el árbol se corta y cae. A partir de ese momento el árbol, digamos, en cierta forma, está muerto. Pero aún el árbol conserva cierta vida. Sus hojas están todavía verdes, pero conforme va pasando entonces los días, el árbol que cada vez más se va, ¿qué? La vida que queda en el resto del tronco y en las hojas, ¿qué va pasando? Se van extinguiendo, se van extinguiendo, se va consumiendo, esa vida se va cada vez, y esa es la realidad del ser humano. Cada vez más se va extinguiendo, cada vez se va esa espiritualidad, esa chispa divina, se va perdiendo cada vez más. Por eso el Señor en su sabiduría nos manifiesta y está diciéndonos en su palabra que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, porque cada vez entonces menos espiritualidad. Menos todo el reflejo de espiritualidad se va desapareciendo. Y cada vez nos vamos pareciendo más ¿a qué? Si es bíblico, si es cierto o no. Cada vez nos vamos pareciendo más a los animales. Ay, no diga eso, será usted. Pero ¿cómo? Si yo conozco personas que tienen hijos perros, hijos gatos, personas que le heredan a los perros, personas que le dejan herencia a los gatos, personas que entonces sus hijos literalmente son los gatos y los perros. Si yo puedo ver claramente entonces que una veterinaria, un pet shop y las medicinas y los medicamentos son más caros o igual incluso de caros a los de los seres humanos. Las ropas, tienen hospitales, tienen hoteles, tienen salas de cremación. Ay, no se ponga trascendental, pastor, porque así no nos gusta. Ay, sí. Es la realidad, es la verdad. Cada vez, ¿por qué? Porque entonces entendamos, al polvo eres y al polvo volverás. Porque cada vez entonces la espiritualidad en el hombre va deteriorando, va extinguiéndose, se va extinguiendo y el vestigio, y es cada vez menos imperceptible. Entonces cada vez más entonces el hombre está volviendo a Génesis 1:27. Porque ya el propósito de Génesis 2:15 no puede por su propio, tiene que buscar ahora a Dios. Eso es lo que Jesucristo está diciendo, ese es el mensaje cristiano, eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Ahora Dios está y llama al hombre, ¿dónde estás tú?
y está llamando al hombre. Y el llamado del hombre, de Dios al hombre, es para que vuelva a el propósito original de cuando Dios lo creó. Recuerde, yo lo hice a mi imagen y conforme a mi semejanza. Pero entonces hoy con el entendimiento usted y yo recibimos la revelación de como cristianos que estaba hablando, se estaba refiriendo a que entonces esta forma, este cuerpo humano es para su imagen. Y su imagen es entonces es el Hijo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces nos está dejando claro que esta forma humana, que este cuerpo humano, esta forma humana, está siendo el instrumento a través del cual el Creador se está manifestando a su creación y que lo está haciendo a través entonces de la persona del Hijo y que el Hijo es el principio, es por quien hizo el mundo y para quien hizo todas las cosas. Y que entonces toda la creación es para Él, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y que Él es entonces el heredero del Padre, pero que el propósito de Dios para con esa criatura, que era a través de la cual su Hijo se iba a manifestar a la creación, era para que juntamente con Él coheredara. Y para que entonces esa figura, el ser humano, que era a través del cual el Hijo se iba a manifestar, Dios, el Creador, se iba a manifestar a la creación, entonces quedara en eminencia total sobre todas las demás criaturas. Como les explicaba ayer durante la predicación. Los siervos, los que nacieron para ser, los que fueron creados desde el principio con el propósito de ser siervos, fueron los ángeles. Fueron los ángeles. El hombre es un principio, es un propósito más elevado. El propósito del fin de Dios para crear el hombre es que el hombre fuera hecho hijo de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Pero pastor, en Génesis 6 y en Job, que no está haciendo referencia a los ángeles. Porque ¿a quién dijo jamás? Miremos Hebreos rápidamente. Digo rápidamente porque no alcanza el tiempo, pero bueno. ¿Qué les dije? Hebreos capítulo 1. Lean con detenimiento en casa todo. Porque es importante, entonces, dice el Hijo superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Hola, mi hermana Paola, buenos días, amén, amén, el Señor Jesús la bendiga, Carmencita. Sí, pastor, pero está hablando acerca de, pues, del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, sí. Pero no ve que nosotros somos a su semejanza, fuimos creados a su semejanza, o sea, quiere decir que fuimos entonces creados para que fuéramos al igual que Él es. Entonces, no, claro que no, los ángeles nunca fueron, los ángeles no fueron, desde el principio fueron creados únicamente para que tener un estatus, siervos. Pero los hombres entonces fuimos creados no para ser siervos, fuimos creados entonces para ser hijos. Pero el hijo también sirve, pues por supuesto, pero el hijo sirve como heredero. No es lo mismo entonces que el hijo trabaje en la finca, que el peón que trabaja en la finca, que el mayordomo que trabaja en la finca. Pero es que tiene que trabajar, no, pues tiene que trabajar y tal vez más, y con más ahínco y con más esfuerzo y con más ganas. Pero es diferente porque el trabajador simplemente es asalariado.
En cambio, el hijo es heredero. Ay, entonces usted para qué trabaja tan duro si esa finca es de su papá. Sí, no es que mi papá se muere y me queda a mí. Ay, pero ¿para qué exige tanto? No ponga a la gente a trabajar tanto. No es que eso es de su papá. Y el hijo malo, entonces sí, claro, más bien entonces más bien trae disensión y entonces a los trabajadores le dicen, no trabajen tan duro, tranquilo, eso mi papá es y habla mal incluso y despotrinca del papá y de todo. El hijo malo, el hijo rebelde, el hijo malagradecido. Pero el hijo que es entonces amado y ama a su padre y sabe que es entonces todo lo que se esfuerce, todo lo que luche, entonces no es en vano, porque no está trabajando como tal para su padre, aunque lo está haciendo, lo está honrando con su trabajo. Finalmente sabe que es para quién, para sí mismo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Está trabajando para lo suyo. Está trabajando para lo suyo. Entonces, mis amados hermanos, el punto aquí es que hoy con esa enseñanza nosotros lo que tenemos que dejar claro es que Dios está llamando al hombre, pero que todo el tiempo entonces debemos entender las circunstancias de este mundo, las cosas de esta carne, están entonces sirviendo, están puestas ahí como piedra de tropiezo, porque no tengo tiempo, porque entonces empezamos a excusarnos. Es que compré una yunta de bueyes y voy a ir a probarla. Es que entonces me casé y tengo que ir. Y vaya, miren las circunstancias que está narrando ahí. Miremos entonces. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Me ruego que me excuses. Y el tercero dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahí están las cosas de la carne. Ahí está complaciendo las cosas de la carne. Todo lo que está hablando ahí es acerca de todo lo que tiene y está relacionado con la gloria de este mundo y con los apetitos y los deseos de la carne. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces el hombre está enredado. ¿Por qué? Porque entonces esa es la vida que conoce, esa es la vida que tiene, porque esa es su realidad. Del polvo fuiste tomado y al polvo ha de volver. Y con espino, ¿te acuerdas que les he dicho? Ahí dice en Génesis, y con el sudor de tu frente ganarás el pan, y cuando la labres, entonces espinos y cardos te producirán. Y a nuestro Señor Jesucristo en la frente le pusieron la corona de espinas, y dice la Biblia que Él nos redimió de toda maldición. Porque les explicaba claramente, sí, mis amados hermanos, y no estamos desconociendo, y yo no le estoy diciendo, oh, eso, Alita, Jesús te bendiga. Ahora levitemos porque somos espirituales. Y ya las cosas de este mundo, las cosas de esta carne, no, pero entendamos claramente que tenemos que ver que hemos sido llamados para un propósito más alto. Que fuéramos a la semejanza de su Hijo, que ahora nos esforzáramos, pero entonces por el reino de los cielos, que luchemos y trabajemos por el Espíritu y por la espiritualidad, por la iglesia, por la vida del Espíritu, de nosotros, de nuestra casa, de nuestros parientes, de nuestros hermanos en la fe. Y pastor, y entonces nos vamos a morir de hambre, nos vamos entonces todos a poner a leer la Biblia, nos vamos a poner a orar y nos vamos a poner entonces a, ¿cómo se llama? A predicar, y entonces solamente vamos entonces a empezar a vivir por el Espíritu y para el Espíritu. Y nos olvidamos de las cosas de este mundo y las cosas de esta carne. Y entonces, pastor, nos vamos a morir de hambre. Pues les tengo noticias, nos vamos a morir de frío. Si no se muere de hambre, si no se muere de frío, se muere de un disparo, se muere de un cáncer, se muere, pero se va a morir.
Y el Señor dice en la Biblia que nos libró del temor a la muerte. Que el perfecto entonces amor echa fuera todo temor. Pero se va a morir, entiéndame, si no se muere de hambre, si no se muere de frío haciendo la obra y la voluntad de Dios, se va a morir entonces igual de cáncer, así tenga todos los millones. Se va a morir de un infarto, así haya logrado los 5 títulos universitarios. Se va a morir, así entonces le haya dejado a cada hijo 5 casas o 4 casas. Se va a morir de igual manera. Pero todo lo que trabajó, ¿para quién será? Así como se dice vulgarmente, para el comemuslo, dicen en Colombia, para el peje lagarto. Y esfuércese por dejarla bien, o sea, una viuda alegre. O unos hijos bien, con bastante impiedad, para que tengan bastante para derrochar y para perderse. ¿No han visto ustedes que en eso queda todo? Y no me estoy poniendo dramático, es la realidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo está diciendo Salomón porque también él está muerto espiritualmente y no le haya sentido a nada. Pero ya hoy usted y yo como tales, entonces lo que necesitamos es que vengan a la vida. No. No consiste la vida más que la bebida y que el alimento, hay más allá. La gloria de este mundo perece y la gloria de este mundo es vana. Hay una gloria inmarcesible, más alta, más sublime. Dios no lo creó y no pensó en usted para que simplemente naciera, creciera, se reprodujera y muriera, sino que pensó en usted para que fuera juntamente con su Hijo Jesucristo coheredero de todas las cosas. Dios lo puso como cabeza, no como cola. Que tenga un sentido la vida. Que haya una razón real para esforzarse, para querer vivir. Para querer vivir. Pero que no sea precisamente entonces sacar 2 títulos universitarios, tener 3 maestrías, que no sea precisamente tener 4 casas, 5 empresas, la empresa más grande, el negocio más, sino que la vida de Dios abunde y sobreabunde en usted y a través de usted, y que esa vida esté en los que están alrededor suyo, en ese lugar de trabajo, que es literal, que donde estamos los hijos de Dios, la luz está, y dice que la luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Susana, hola, Jesús te bendiga, buen día, saludos. Literal. Me decía un muchacho, entonces pastor, a mí no me provoca ni ya más trabajar, porque no, entonces aquí dice, mire, el que no trabaje, que no coma. Solamente que debe entender y tener claro que no es entonces para el pan, para el sustento, sino para que sea sal de la tierra y luz del mundo allí donde está, para que aún sin palabras más puedan y sean conmovidos, para que se gane el derecho a ser escuchado, para que las personas puedan, y sin que usted les diga y se venga un rótulo, yo soy cristiano, se den cuenta que usted es cristiano y lo busquen. Oiga, tengo esta circunstancia, puede orar por mí. Mi familia tiene esta circunstancia. En el tiempito de almuerzo, en el tiempito, oiga, viera que la niña mía está en esta y esta. Ok, la Biblia dice. Por eso no estamos en el mundo, con el mundo. Y debemos compartir con el mundo, porque la obra de Dios es hacerla con el mundo, no apacentarnos a nosotros mismos.
necesitamos entonces despertarles nuevamente esa conciencia espiritual y conmoverlos, y que sea el Espíritu Santo, perdón, los conmueva y los guíe al arrepentimiento y escuchen la voz de Dios que los está llamando y les está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed al Evangelio. Los creé para la gloria mía, para que fueran juntamente con mi Hijo Jesucristo coherederos de todas las cosas, para que fueran cabeza y no cola, para que prestaran y no pidieran prestado, para que dieran y siempre tuvieran de parte mía, recibieran para que tuvieran para dar siempre. Entonces eso es importante, mis amados hermanos, entendamos primeramente cuál es esa condición y cómo estamos entonces aún nosotros como creyentes expuestos a esa entonces situación desde el principio, y continuamos en la vida de fe y todavía entonces el Señor continúa llamándonos y estamos entretenidos. No, es que voy a ir a probar la buena, pero ¿cómo? ¿No entendió? Es que me acabo de casar y entonces, pero ¿cómo? ¿No entendió? Como cristianos, y cuando entonces vamos a ellos, démonos cuenta que están en esa condición. Están entretenidos, están probando su yunta de bueyes, están yendo a atender su hacienda, están entonces recién casados, están ocupados, el hombre está ocupado, entienda. Están ocupados. Y cuando entonces alguien está ocupado, usted sabe cómo es, está entretenido. Y entonces la única forma es llamar la atención. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si no viereis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Entonces ahora, primeramente, como cristianos, mis amados hermanos, debemos entonces primeramente no dejarnos enredar nosotros. Y teniéndola ya clara y tomando la decisión, y si de verdad la tenemos clara y tenemos la fe, que es entonces de creer que lo que la Biblia dice y que lo que está escrito es cierto, entonces caminar puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y entonces entendiendo que ellos están distraídos, están ocupados, y la única forma es llamar la atención y es ser llenos del Espíritu Santo para que las señales y los prodigios acompañen la predicación del Evangelio. Para que antes de predicarle como tal, en las circunstancias, en la lucha, en la prueba, en lo que están pasando, lo busquen y pidan oración. Y usted ore y el Padre conteste y vean poder del cielo y se den cuenta. Así funciona. Bien, mis amados hermanos, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Bien, se acabó por hoy, por este momento. Y bueno, entonces nada, a partir de las 7:15, con la ayuda del Padre, vamos a estar entonces compartiendo en vivo y también transmitida la enseñanza acerca del rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Les dije claramente que, les comenté así brevemente, ayer, que es un tema que, digamos, en esa enseñanza de cosmología bíblica lo tomamos, lo tratamos, pero bueno, muy, digamos, tal vez por encima, no profundizando tanto, porque digamos, estudio largo, ya venía la época de vacaciones, cansancio, todas las cosas que se acumulan. Y es entonces importante que lo retomemos bien, que le demos entonces la importancia, la relevancia y nos enfoquemos. Y vamos a tratar con la ayuda entonces del Padre estos lunes hasta que pues tengamos muy bien y claro todo el concepto, todo, y no así a medias y respuestas así por aquí y por allá, sino enfocarnos en aprender y tener claro este evento tan importante, tan trascendental en la fe y en la doctrina cristiana, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Así que a partir de las 7:15, mis amados hermanos, entonces, un beso, el Señor Jesús los bendiga, y vamos entonces a terminar este tiempo orando juntos como el Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Feliz día para todos. El Señor los guarde en su precioso nombre. Fuerza en el nombre de Jesús. Chao, chao.